Ahí está. Hola Alejandro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, todo bien. Acá estamos. Bueno, acá escuchas de fondo porque acá ponen, siempre salimos habitualmente a las 9 y ahí en la calle está todo que dar el himno nacional, ¿viste? Así que bueno, es un buen momento para charlar. Claro, sí, claramente, sí. Está un poquito fresco hoy, así que hoy estoy ahí con pullover porque me entra una ventisca acá por la ventana que se pone ¿Sí? frío. Sí. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí, sin duda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están todos? Mirá, nosotros bien dentro de lo que evidentemente se puede estar en el marco de toda esta situación, pero bueno, haciendo lógicamente la cuarentena, no somos una familia tan grande, está mi mujer Alicia, bueno, que es docente, Alejandro que es abogado y bueno, nos arreglamos, pero a su vez lo que sí estoy muy conectado, permanentemente conectado, bueno, con todos los compañeros, con todos los que trabajan con nosotros también dentro del movimiento, sobre todo nosotros antes de que, bueno, toda esta situación se desatara, ya habíamos, previendo lo que iba a venir, creamos una red de solidaridad, de apoyo bastante fuerte, que la verdad que ha sido importante en estas circunstancias, porque hemos tenido muchos compañeros también con problemas de trabajo o Claro. con problemas de distinta índole, digamos, y donde, bueno, gracias a Dios, el partido o el frente de alguna forma pudo de alguna manera contribuir también a apoyar o socorrer esas situaciones que son lamentables porque, bueno, junto con el tema de esta pandemia, de esta epidemia, bueno, la verdad que tenemos también en un estado casi, yo diría, crítico, por no decir terminal en muchos aspectos, la situación de las empresas, la situación de los trabajadores, de la economía general, ¿no? Claro. Bueno, bien, dando una mano. Estuve pensando cómo iniciaba la entrevista con usted, Alejandro, y me gustaría expresar una cosa, porque me parece interesante sobre cosas que estuve leyendo. Secretario General de la Juventud Peronista en 1981, por Capital Federal, ¿sí? Proscripto por la justicia en Argentina en el 2009 y después habilitado en 2014. El Estado le quiso robar 20 millones de pesos que le correspondían por ley por la candidatura del 2017 y en el 2019 finalmente falla a favor. Ahora, si googleo Alejandro Biondini dice, político de extrema derecha, ideología cercana al nazismo y el antisemitismo. Ahora bien, yo viajé con ustedes a Luján el 8 de marzo, ¿sí? Y a mí no me pareció haber viajado con la SS. A mí me pareció que viajé con gente común, de barrio, bien organizada, con ganas de dar un mensaje, y me pareció que usted no tiene nada de parecido a Hitler. Entonces, le pregunto, ¿por qué todo esto? ¿Quién es Alejandro Biondini? Mirá, como bien vos decís, la verdad que no soy más que un ciudadano común, nada más que a lo mejor, viste cómo pasa con el salmón, no es así que va contra la corriente, cometimos un poco el pecado político de ir contra la corriente. Efectivamente, yo me inicié de muy joven en el peronismo, en la organización primero de los grupos secundarios, después acompañando al historiador doctor José María Rosa en la fundación de la revista Línea, del diario Compañero, en ese momento estaba el gobierno militar, después organizamos la Juventud Universitaria Nacional y bueno, por esas cuestiones del destino, entre el 80 y 81, fui secretario general de la Juventud Peronista por la parte de Capital y en tal carácter integraba las juventudes políticas argentinas, donde estaban desde los sectores más liberales hasta los sectores del socialismo y del comunismo, ¿no es así? Con lo cual, evidentemente, vengo de una trayectoria, si se quiere, democráticamente comprobable. Lo que pasa es lo siguiente, después de, bueno, o en el marco de la debacle en la cual estaba terminando el gobierno de Alfonsín,
a través de, bueno, un conocimiento, una amistad, como le quieras llamar, con la señora Zulema Yoma. Yo ya lo conocía al doctor César Arias, que después fue secretario de Justicia en los tiempos donde hacíamos la revista Línea, donde iba todo el mundo, iba desde Vittel. Bueno, uno de los que recibía en aquel tiempo a Néstor Kirchner en el Instituto Santo Tomás de Aquino era yo. Y en esos tiempos, aunque a algunos les parezca increíble, Néstor Kirchner reivindicaba la figura de Isabel Perón, es decir, ha tenido muchos cambios ideológicos la familia Kirchner, ¿no es así? Bueno, y cuando nosotros en tal carácter acompañamos, trabajando con el doctor César Arias y otros compañeros, la campaña de Menem, de quien estimamos que se planteaba como una especie de caudillo federal que iba a traer la revolución productiva y a centrar el patriotismo dentro de la Argentina. Bueno, llegó e hizo todo lo contrario. Creo que fui el único dirigente peronista que dije, mirá, esto no tiene nada que ver con lo que prometimos en la campaña electoral. En ese momento a mí me estaban ofreciendo participar dentro de una estructura en el Ministerio de Interior de lo que iba a ser el nuevo gobierno de la Argentina. Me negué, algunos me dijeron, no, pero mirá, esta etapa va a cambiar en diciembre. Esperé unos meses y en enero de 1990 rompí con el PJ, algo que evidentemente, ¿cómo te podría decir? Todo el mundo pensó que estaba demente, porque cómo iba a romper después de participar en una campaña electoral y de que habíamos supuestamente accedido al poder. Con esto lo que te quiero decir, y se aplica a todas las etapas de mi vida, que como dicen en el campo, para mí hay que poner el caballo delante del carro, ¿no es así? Y para mí el caballo que empuja son los principios. Yo siempre en mi vida, mal o bien, mantuve una línea de conducta, una línea de principios, con lo cual traté de traccionar toda mi acción política. Y eso hoy en la Argentina es un pecado, te ganás grandes enemigos. Por el otro lado, cuando vos se te ocurre, no sé, cuestionar tales o cuales cosas del sistema, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son o se identifican como ciudadanos libres, y yo, más allá, incluso desde mi condición de nacionalista, respeto profundamente la lucha por las libertades individuales, la lucha por las libertades cívicas, que comparto en ese aspecto, que por ejemplo defiende todo tu sector o tu línea de pensamiento. Creo que en la Argentina debe regir la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, ¿verdad? Y así como hoy parece que es delito, incluso como vi en alguna de tus entradas, si uno dice, bueno, seguramente incluso no fueron 30.000, no se niegan los hechos, pero hay otras cantidades. Bueno, hay determinados hechos históricos donde vos no podés directamente opinar. Y yo, siendo formado una persona, o habiendo sido formado en el campo del revisionismo histórico, me metí en algunas cuestiones donde indudablemente el sistema no me perdonó. Y a partir de ese momento pasó a ser el nazi, el neonazi, el de la extrema derecha, todo ese tipo de cuestiones con las cuales habitualmente te tratan de marcar, fundamentalmente para decirle a muchos sectores del periodismo: a esta persona no se la puede entrevistar, esta persona no puede opinar. Y tal vez lo que te pasó a vos en ese viaje fue lo siguiente: lamentablemente, no lo digo como un mérito, sobre nosotros existió y existe una enorme maquinaria de propaganda, donde en vez de preguntarnos lo que realmente nosotros pensamos, ellos dicen lo que nosotros pensamos, y hasta a veces se ha hecho una caricatura de lo que nosotros pensamos. Entonces evidentemente, esa propaganda condiciona a un montón de gente que antes de escucharte ya quiere opinar sobre lo que vos a lo mejor no pensás, ¿verdad? Y te demonizan o te satanizan, lo cual es una forma de impedir que en Argentina prospere algo distinto. Claro, tal cual. Para mí era importante contar esto porque es verdad, yo no iba a ir y al último momento decidí ir, no tenía con quién ir, y bueno,
la gente de frente me dio la posibilidad de salir con el micro de Lanús y tuve la oportunidad de conocerlo a usted y conocer al resto de la gente y me sentí bastante cómodo, así que por eso era esta introducción, digamos. Alejandro, ¿cómo cree que está manejando la pandemia este gobierno? Mira, yo a diferencia de todo lo que se escucha hoy en los canales y muchas veces en las radios, creo que se manejó y se maneja de una manera absolutamente torpe, improvisada. La verdad que, así como lo hicieron otras personas, pero yo menciono mi caso, el 23 de enero, lo hice desde mi Twitter oficial, yo planteaba que había que, en función de lo que estaba pasando en China, que no había que subestimarlo, había que cerrar las fronteras y empezar a tomar una cantidad de medidas. Ahora algunos lo intentan poner o visualizar a Alberto Fernández como si hubiera sido una especie de profeta que vio esto, ¿verdad? Y donde junto con el abortista Ginés García tomaron una cantidad de medidas. Yo recuerdo que el 1 de marzo, cuando Alberto Fernández dio su discurso de apertura por las sesiones ordinarias del Congreso, no habló de este tema, y estábamos hablando del 1 de marzo, por el contrario, su única preocupación era el aborto. Ginés González García decía que era un tema que estaba muy lejos, que no iba a llegar, que por el tema de la temperatura, etcétera, etcétera. Hablaba del dengue, pero tampoco controlaron el dengue. Si uno ve las estadísticas de hoy de lo que pasa en Tucumán, el 11 de marzo nosotros incluso planteamos una cantidad de medidas y ya se estaba pidiendo por todas las redes, bueno, que cerraran las clases, que se suspendieran las clases, y en desafío Alberto Fernández se fue a la facultad, a la universidad donde daba las clases, se sentó en el primer banco con los alumnos como diciendo, acá no pasa nada, y después ya así, en una especie de estado de colapso, de pánico, decretó el 14, el 15 el cierre de fronteras y después la cuarentena el 20. Pero la verdad que a mí me parece que fue mal planteado, porque además se siguió al pie de la letra una serie de recomendaciones de la OMS, que en lo particular a mí no me parece para nada confiable. Pero mira, te lo digo de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos una compañera cuyo padre falleció por el tema del coronavirus, pero cuando ingresó al hospital no entró por el tema del coronavirus, entró por un tema de una afección cardíaca, pero como lo pusieron en una cama donde había habido un enfermo de coronavirus, se infectó. Con esto, ¿qué te quiero señalar? Acá se tendría que haber hecho, como algunos países, cuando se dice cerrar las fronteras, es blindar las fronteras. 20 o 30 días después de que acá decían que habían cerrado las fronteras, vos veías que seguían entrando extranjeros de países limítrofes, hasta incluso yo vi, te digo, 20 días después de que acá decían que estaban cerradas las fronteras, una escena casi dantesca y muy desagradable, donde estaba un notero, creo que era de Crónica TV, justamente denunciando que estaban bajando micros con extranjeros, y uno, creo que era de origen chileno, se le acercó y lo escupió en la cara, ¿verdad? El hombre estaba con barbijo. ¿Qué hizo la policía? Lo arrinconó, lo puso en su lugar, no pasó absolutamente nada. Y eso era 20 días después que habían cerrado las fronteras. Yo creo que no se ha dado el lugar, a las Fuerzas Armadas las tienen repartiendo comida en los lugares humildes, me parece bien, pero las Fuerzas Armadas dividieron el país en 13 zonas, tienen preparado toda la estructura y los hospitales de campaña. Entonces, para que no hubieran sucedido casos como el de la compañera que yo te digo, desde mi punto de vista, lo que tendría que haber ocurrido, como en otros países, que blindan las fronteras, pero cuando eventualmente entran y tienen que venir argentinos varados del exterior, no es que, o que cruzan de países limítrofes, no es que vos agarrás y te ibas a tu casa o te metían en un hotel o lo que fuera. Tendría que haber habido una cuarentena preventiva en centros especializados por la cuarentena, desde mi punto de vista, con médicos adecuados pero supervisados por las Fuerzas Armadas. Cuando pasaban los 14 días, volvías a tu vida normal o pasabas a un tratamiento digamos, de tipo más intensivo.
pero acá no ha habido custodia sobre cuidado sobre los geriátricos. Aquel que tiene una afección común, hoy es muy difícil que se pueda atender en un hospital. Han mezclado el tema de aquellos que están con el tema del coronavirus con las afecciones normales, con lo cual pasan hechos como el que te estoy señalando. Y si se hubiera hecho eso que nosotros planteamos, por ejemplo, ya en enero, vos podías tener una política de shock, un verdadero cierre de fronteras y un verdadero aislamiento que a lo mejor ya para el mes de abril nos hubiera permitido retomar una actividad económica normal. Ahora pasa algo, vos fíjate que yo lo escuchaba el otro día a Grabois, que con su mentalidad de lucha de clases, más o menos le asignaba esta pandemia a lo que él llama los ricos, ¿no? Así, a la gente que venía del exterior. Bueno, es la mentalidad de Grabois. Pero vamos a suponer que efectivamente en un principio, digamos que esta pandemia o esta epidemia se dio en un sector social medio o medio alto, digamos, a partir de su viaje desde el exterior. Perfecto, pero ese sector tenía o tenemos, como se quiera llamar, la posibilidad de realizar un aislamiento social, ¿verdad?, efectivo. Y paralelamente el gobierno elucubró esta idea absurda de el aislamiento barrial, como en el caso de la Villa 31, como en el caso de la Villa... ubicado en cuanto a la multiplicación de la pandemia en estos sectores más postergados, donde es imposible a esta altura, tal como lo tienen organizado, plantear algún sistema de aislamiento. Y paralelamente el gobierno, lógicamente, porque la cosa ya no da más, va a tener, si no quiere que le estalle el país, va a tener que provocar una reapertura escalonada de las actividades económicas. Entonces, más allá del cacerolazo que va a haber el 7 o de las protestas, vamos a decir que a nivel social, seguramente mayo va a ser un tema relativamente tranquilo. Pero nos vamos a encontrar en junio, donde se va a multiplicar esta pandemia justamente por la multiplicación en esos sectores que no fueron realmente cuidados, y entonces yo digo que vamos a tener un junio y un julio donde van a tal vez que volver a imponer una cuarentena más estricta, y donde vamos a tener una situación política, económica y social muy dura entre junio y julio, y tal vez con hechos que desde mi punto de vista son lamentables, pero que no habría que descartar, muy serios en el mes de agosto. Desde luego esto no es ninguna profecía, no soy Elisa Carrió, es simplemente una prognosis, una visión del tema. Entonces me parece que el gobierno está tocando de oídas. Los periodistas lo alaban como si fueran el non plus ultra de la sanidad. Los propios médicos han pedido, acá por supuesto los vecinos lo siguen haciendo y se sigue cantando el himno, que incluso no se cante o no haya aplausos a las 9 de la noche, porque el sector de sanidad está absolutamente postergado, me refiero a los trabajadores de la sanidad. Entonces yo creo que estamos en una situación difícil, en un cambio, casi te diría en un cambio de época, en el marco también de un gobierno que, más allá de que se intente mostrar ciertas aguas tranquilas, digamos, en la superficie del lago, tiene profundas correntadas y profundas diferencias internas. Claro. Ahora, dejando de lado la pandemia o no, porque también se puede echar, digo, ¿cómo sale Argentina de la crisis económica? Mirá, porque venimos de años y años, ¿no?, de estar así. Exacto. Mirá, en esta circunstancia vos sabés que construir algo lleva su tiempo, y lleva bastante tiempo y esfuerzo. Y destruir algo se puede destruir en un instante. Esta gente, con la desacertada política que ha desarrollado, de prácticamente pasar de blanco a negro, ha destruido un sector importante
de nuestras pymes, de nuestra producción, de los trabajos. Se han perdido, todavía es incalculable la cantidad de trabajos que se han perdido, incluso lamentablemente bajo un sistema que ni siquiera ha podido ser controlado por el gobierno, porque el gobierno le liberó casi 440.000 millones de pesos a los bancos para que otorgaran crédito, un poco para que le sacaran el lazo al cuello al empresario y al trabajador, y realmente hoy el 80, el 90% de las empresas te dicen que no han podido acceder al crédito para pagar un sueldo, ni los trabajadores al IFE, es decir, y los bancos siguen actuando como si nada. Cuando se les dijo que bajaran los intereses, en un gran esfuerzo, entre comillas, decían que iban a bajar del 55 al 46% la tasa de interés. Cuando ya le dijeron, bueno, bajemos al 24, ya cuando se habló de tasa cero, olvídate. Hoy pedir un crédito, que te den un crédito, es más difícil que armar una corporación internacional. Entonces, indudablemente, yo la verdad que no le veo capacidad a este gobierno, que únicamente se basa en una mentalidad impositiva, en una mentalidad prebendaria, en una política casi de odio, digamos, contra algunos sectores. No lo veo en condiciones de provocar una política de resurgimiento nacional del aparato productivo y social de la Argentina. La verdad es que, sin ser pájaro de mal agüero, creo que vamos a una crisis profunda. Ahora, la Argentina siempre resurge. Yo creo que de alguna forma, lamentablemente, vamos a llegar al fondo, si se quiere, de la pileta, y ahí tendremos que pegar el envión para resurgir. Y yo creo que eso solamente se puede lograr a través de un gobierno patriota, que evidentemente no va a ser de un solo signo, pero va a tener el signo rector del patriotismo, donde haga hincapié evidentemente en la motorización del capital nacional, del trabajo nacional. Se podrán sostener urgencias, pero no puede haber una política prebendaria como política permanente de Estado. En fin, una nueva Argentina. Indudablemente yo al kirchnerismo, y en general te diría a los gobiernos que han pasado, no lo veo a este gobierno, ni vi a los anteriores en capacidad de hacer esto. Vos sabés que de que en la Argentina somos un país tan rico que acá no hay que administrar la escasez, acá hay que administrar la abundancia, ¿no es así? Un país donde... Sí. Para no perder el hilo de esto de la parte económica, se puede, yo pienso, ¿no? Vivimos en una época en la cual no podemos cerrarnos al mundo, no podemos aislarnos, ¿sí? Necesitamos competir y comerciar con el mundo. Ahora, ¿se puede competir con el mundo y a la vez ser lo suficientemente coherente en lo patriota y en lo nacionalista como para cuidar al de acá sin perder esa apertura de mercado? Digo, ¿cómo se hace para mechar las dos cosas? Porque algunos, los liberales más duros, quieren que abramos el mercado al 100%. Los liberales más clásicos somos un poco más medidos. El nacionalista muchas veces suele querer hacer un proteccionismo al 100%. Ahora, ¿se pueden mezclar las dos cosas? Mira, evidentemente, como decían los griegos, todo en su medida y armoniosamente. Una cosa no es contradictoria con otra. Yo, siendo muy joven, mi especialidad original fue el comercio exterior. Yo soy perito en comercio exterior. Trabajé durante algunos años como jefe de importación del grupo Beringer, pero bueno, evidentemente mi compromiso político me llevó a la imposibilidad de tener un trabajo donde dependiera, digamos, de que una empresa me dijera, mira, ¿podés aparecer o no podés aparecer en esa foto? Con lo cual, con los años, digamos, me dediqué a una profesión independiente que es la administración de sistemas informáticos. Pero desde el punto de vista, digamos, de todo lo que uno le ha quedado o bueno, de lo que uno eventualmente puede saber, justamente en esto no existe blanco-negro. Vos, dentro de lo que sería la política, por ejemplo, arancelaria de un país, podés establecer productos que necesariamente la Argentina tiene que importar
otros productos donde vos querés alentar una cierta competencia con la producción interna, donde los ponés a una determinada tasa, y otros productos que tenés que proteger. Es decir, no es blanco o negro. Un país no puede ser ni absolutamente librecambista ni absolutamente proteccionista. Lo que tiene que primar es el interés nacional, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, a ver, en esto también, si vos querés, viendo un poco cómo puede seguir el mundo, ¿verdad? Si querés, haciendo, entre comillas, un poco de futurología, que está sometida evidentemente a un margen de error importante. Mira, yo lo que noto, en función de todo este debate de si el virus es natural o si el virus es sintético, es de laboratorio, hay una profunda convicción, tanto en el gobierno de Estados Unidos como en todos los gobiernos de Europa, como en el caso de India, como en el caso de Australia, y en esa línea de pensamiento yo en lo particular siempre dije que desde mi punto de vista era un virus de laboratorio, pero evidentemente nuestro poder de decisión en ese aspecto es nulo, pero donde diferentes actores de esos países señalan que van a ajustar cuentas con China cuando termine esta pandemia. Y si uno ve lo que no están comentando los medios, porque los medios te ponen las estadísticas de muertos, de curados, de infectados, etcétera, etcétera, está habiendo muchos movimientos militares, digamos, en diferentes escenarios fundamentalmente asiáticos, ¿verdad? Con lo cual quiere decir que tal vez nos encontremos con conflictos bastante importantes después de esta pandemia, y entre otras cosas yo pienso que la Argentina no puede depender, como otras naciones, por ejemplo, de la masiva importación de productos chinos, ¿verdad? Y también tenemos que atender que si hay un conflicto, a nosotros nos complica bastante la política pro-china de este gobierno, o que tengamos una base militar china en Neuquén. Entonces, evidentemente, yo creo que acá va a haber que iniciar también una política de sustitución de importaciones, de motorizar la producción nacional, donde lamentablemente, como pasó en el marco de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor nos encontramos, más allá de las diferentes filosofías que podamos cultivar, que la Argentina se va a tener que bastar a sí misma, por lo menos durante un largo tiempo. Y yo creo que, bueno, ahí va a tener que estar un poquito también el desafío de los futuros gobiernos, en donde hay que proteger prácticamente como una prioridad nacional a todo aquel que genere trabajo, a toda aquella industria, a todo aquel productor autóctono, cuidar a nuestros trabajadores, es decir, volver de alguna manera a ser una comunidad armónica que defienda en primer lugar el interés argentino, ¿verdad? Está muy bien. Yéndonos un poquito de la parte económica, estuve pensando sobre esta pregunta. A veces, cuando yo no soy obviamente periodista, pero estuve leyendo maneras de preguntar, porque el otro día una profesora mía del profesorado me dijo que cuando pregunto muchas veces estoy como induciendo la respuesta. Esa no es mi intención, pero digo, algunos creemos que el comunismo es un virus, ¿sí?, que corroe y mata todo lo que toca. Digo, mataron más de 120 millones de personas en el mundo. ¿Por qué siguen tan vigentes? Mirá, en realidad si vos hablás por ejemplo, del comunismo vigente en China, en realidad China es, yo diría, el intento de resurrección del imperio chino disfrazado con esa extraña alianza entre el Partido Comunista Chino y la Tríada, ¿verdad?, con una cierta política, digamos, de capitalismo o de mercado. En términos fácticos, el marxismo, el comunismo, ha fracasado en todo el planeta, ya de por sí es una doctrina absurda. Vos fijate que ellos hablan, incluso si uno toma la doctrina original de Marx, de Engels, digamos, como una política en defensa de los trabajadores, de la clase de los trabajadores, en contra del Estado, y cuando llegan al gobierno, lo único que hacen es reemplazar lo que ellos llaman la oligarquía por la nueva oligarquía, que es la oligarquía del partido, que son los dirigentes del partido,
y transforman a la sociedad en una masa de esclavos, ¿verdad? Incluso cuando algunos decían, no, pero es imposible, ¿cómo China va a poder, por ejemplo, esconder que, por ejemplo, lo que pasó en Wuhan no es como decía la doctora Yan Lin, que se autoidentificaba como la paciente cero, un virus de laboratorio? ¿Cómo lo va a poder esconder ante el mundo si tienen 1 millón de uigures presos, detenidos en China y lo niegan? O sea, si niegan la detención de 1 millón de personas, te pueden negar cualquier cosa, ¿verdad? Sin duda. Evidentemente, a ver, Cuba siempre ha sido un estado prebendario, en su momento de la Unión Soviética, ahora de China, es una cárcel a cielo abierto como es China. Entonces, evidentemente, a ver, yo creo que hay determinadas categorías mentales que sean en el caso de los liberales, en el caso de los nacionalistas, en el caso de las diferentes corrientes políticas, de alguna forma hoy, digamos, tendríamos que casi dejar de lado, por lo menos en cuanto al análisis de los hechos. Uno de los referentes o de los voceros, como le quiera llamar, del Club Bilderberg, dijo que un poco el signo de la disputa de este siglo XXI iba a ser entre el globalismo y los patriotismos, los nacionalismos, como vos le quieras llamar. Es decir, en este momento, cuando se habla del nuevo orden mundial, no se habla de que Estados Unidos va a dominar el planeta, o que Inglaterra, o que la Unión Europea, o que incluso China. Lo que se está hablando es del gobierno de las corporaciones. Y a nivel del gobierno de las corporaciones, el tema de los países comunistas o el tema de los países liberales no cuenta, porque si no, sería inexplicable como, por ejemplo, en el laboratorio de Wuhan, en China, uno de los financistas fue Obama y otro fue Bill Gates, que ya en el año 2015 hablaba sobre la posible, entre comillas, aparición de este virus, que en el caso de Obama, como se dio cuenta que los chinos eran incontrolables, algo que se asustó y retiró la financiación norteamericana, ¿verdad? Pero, digamos, lo que no podemos dejar de ver desde nuestra visión, desde nuestros diferentes sectores, desde una visión de patriotismo en términos generales, es que esa línea a nivel del globalismo entre liberalismo y comunismo ya no existe más. Lo que existe son los intereses de las corporaciones globales. Como yo le decía la otra vez también a un periodista, vos tenés ahora al dueño de Twitter que se le puede parar de manos y hablarle de igual a igual a Trump, que le puede borrar los mensajes a Bolsonaro, ¿verdad? Que Facebook se está manejando casi como una especie de gobierno multinacional y donde todos estamos metidos en las redes sociales, donde tal vez mañana una persona en cualquier latitud puede decretar, entre comillas, nuestra muerte civil de cualquiera de esas redes sociales. Entonces, en realidad el proyecto Bilderberg no pasa bajo el concepto del viejo debate entre el imperialismo y las naciones. Pasa bajo el concepto del gobierno de las corporaciones, donde las nacionalidades de alguna forma son borradas, nosotros pasamos a ser ciudadanos del mundo, y algo que nos afecta directamente a los nacionalistas, a los liberales, a todos aquellos que creemos que la libertad es un valor esencial, donde nosotros pasamos a ser un número. Y vos fijate, más allá de las diferencias, no en cuanto a la política interna, que me parece que ha aplicado una política bastante, si vos querés, patriótica o proteccionista en el caso de Trump, pero no coincido, no voy a entrar en el debate ahora respecto de su política exterior o respecto a los alineamientos que él tiene, ¿verdad? Pero personajes como Trump no son agradables a ese globalismo. O sea, que aparezcan de un signo u otro, ¿cómo te podría decir? Caudillos, líderes que sostienen la defensa de sus naciones por sobre cualquier interés global, ¿verdad? No es agradable. Y yo personalmente, también a lo mejor
capaz que me excedo un poco en el análisis. Yo pienso que Trump, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, va a ganar las próximas elecciones. Pero yo creo que lo que va a pasar después va a ser una guerra terrible, donde incluso espero que, te voy a decir algo bastante fuerte, que no le cueste la vida a Trump, porque en este momento lo que no se está viendo dentro de Estados Unidos es que está el caldo de cultivo prácticamente de una nueva guerra civil. Los grupos o los sectores del sur de Estados Unidos que se han levantado contra el nuevo orden mundial, ¿verdad? No tienen nada que ver con otros focos de poder. Y esto se está generando en muchas naciones. Por tanto, a ver, es difícil hablarlo en esta época de tránsito. Yo pienso que en Argentina nosotros lo que tenemos que pensar es como argentinos. Como yo siempre le digo a aquellos que me acompañan, cuando viene una persona no hay que preguntarle de dónde viene, sino a dónde queremos ir. Y tratar de buscar aquellos puntos coincidentes. Por ejemplo, en nuestro caso, vos que venís del liberalismo o en mi caso del nacionalismo, bueno, pero tenemos un montón de valores comunes. La defensa de la vida, la defensa de la libertad. Podemos incluso coincidir en muchos aspectos económicos. Por ejemplo, nosotros planteamos que de la caterva de impuestos de la Argentina tienen que quedar nada más 18, que evidentemente hay que alentar la producción y el trabajo nacional, que no hay que crear enfrentamientos de clase, que hay que igualar hacia arriba, que hay que defender la educación. Entonces, se ha hablado hasta el hartazgo de las políticas de Estado. Pero resulta que la actual clase política no es capaz de generar una sola política de Estado. Es más, en este gobierno ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos, ¿verdad? Bueno, pienso que ese es el desafío que nos toca a nosotros y en especial a las nuevas generaciones como las que vos representás, bueno, de generar una Argentina que en primer lugar se valga a sí misma. Porque si hay una Argentina para los argentinos, puede haber una Argentina para el mundo. Pero si la Argentina no nos pertenece, nuestro único destino va a ser una colonia o depender de los vientos que soplan en el planeta. Bueno, es lo que está pasando hoy en día. Siempre dependemos de lo que pasa afuera. Ese es el tema. Nos queda muy poquito tiempo porque lamentablemente Instagram solo nos da 45 minutos. Y quería tocar, que nos quedan 5 minutos exactamente. Quería preguntarle si usted cree que el feminismo, la ideología de género, el aborto legal, el lenguaje inclusivo, el multiculturalismo, atenta contra nuestra forma de vida. Y sin duda, sin duda. Mirá, si vos tomás el ejemplo de Roma no cayó tanto por una invasión externa, sino por la destrucción de los valores patricios originales. O sea, la destrucción vino por adentro. Entonces, si vos querés destruir una sociedad, destruir sus principios, destruir la familia, destruir los conceptos del orden natural, atentar contra la vida. Vos fijate que, ¿cómo yo puedo pensar que Alberto Fernández, que el 1 de marzo se jactaba de que iba a ser el primer presidente argentino que impulsaba el aborto, o Ginés García, que se pasó importando misoprostol y quiso declarar el aborto incluso como una cuestión de necesidad pública en medio de la pandemia? Pienso que esta gente que quiere, matar a aquellos más inocentes, que son los niños por nacer, ¿verdad?, pueden intentar defender la vida. Después que el presidente Fernández nos quiera vender el tema de que los niños le mandan dibujitos, pero también habría que decirle a los niños que le mandan dibujitos que ese tipo que estaba ahí, ¿verdad?, quería matar a los niños por nacer, ¿verdad? Entonces, indudablemente, por supuesto, que atenta, y esto sin caer en moralinas, es decir, hoy por hoy se lamenta cada vida que se pierde, pero yo digo, la política de defensa de la vida tiene que ser una política realmente de Estado, ¿verdad? No puede ser una política donde, ¿verdad?, en un digamos, espacio sanitario, en un quirófano, donde vos le quieras llamar, entran 2 personas y sale una, ¿verdad? Así que en ese sentido, yo pienso que donde tiene que empezar la reconstrucción es por la reconstrucción de los valores vertebrales que hacen a los verdaderos derechos humanos. Y que también es una contradicción de que todos aquellos que dicen defender los derechos humanos atenten contra el primer derecho humano, que es
la defensa de la vida. Así que bueno, en esa batalla creo que estamos, y creo que necesitamos el concurso de todos los argentinos, ¿no? Así, de todos los argentinos de bien. Claro, nosotros, utilizo los últimos 2 minutos, nosotros siempre hablamos de la lucha cultural, de lo que hay que hacer para que las nuevas generaciones entiendan y puedan visualizar el adoctrinamiento docente, el marxismo cultural y todo eso para poder atacarlo. En una breve frase, en un minuto, ¿qué es el nacionalismo cultural? Mira, el nacionalismo cultural es la defensa de los valores del orden natural, de los valores autóctonos, de la defensa de la paz política que nosotros, que sería largo extenderse, que nosotros estamos sufriendo, es justamente ese marxismo cultural surgido de esa depravación de Gramsci, digamos, que se intenta aplicar hoy sobre las naciones. Así que eso es lo que te podría decir en pocas palabras. Permitime simplemente que te diga que te agradezco la grandeza y un poco la apertura desde Ciudadanos Libres por, bueno, permitirme compartir este diálogo con vos. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Esta idea de entrevistar era poder escuchar todas las voces, por eso hicimos entrevistas a un montón de dirigentes políticos. Así que bueno, muchas gracias, y a todos los que mandaron preguntas, disculpen que no las pudimos meter a todas, pero bueno, eran 45 minutos nada más, y dejar una pequeña reflexión para aquellos que entraron al chat a insultar. Sepan, muchachos y muchachas, si tienen ganas de decirle algo a Alejandro, espero tengan los mismos cojones de decírselos en la cara, ¿sí? Porque es muy fácil estar del otro lado del teclado hablando cosas. Así que muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a toda la gente del Frente Patriota que estuvo presente acá, la gente del Partido Ciudadano Libre, y bueno, nos estaremos viendo en algún momento, Alejandro. Un gran abrazo, buenas noches, y un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, que siga bien. No, gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes.